días, soy Itzel, estudiante de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente estoy cursando sexto semestre, pero estoy llevando la materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Durante este video voy a estar abordando sobre los principales postulados de la teoría programática de Bokenford, así como sobre los principales postulados de la teoría de principios de Robert Alexy. De cada teoría voy a estar dando los 5 postulados más importantes para posteriormente hacer una comparación entre ambas teorías. Me voy a estar apoyando de una guía. Entonces, Bokenford, en su texto sobre los derechos fundamentales y sociales, desarrolla una teoría programática que se centra en la naturaleza y la estructura de los derechos sociales en un orden constitucional, democrático y basado en el Estado de Derecho. Como principal postulado tenemos los derechos sociales como mandatos constitucionales, en el que Bokenford argumenta que los derechos sociales no pueden ser entendidos como derechos fundamentales en el mismo sentido que los derechos de libertad. En lugar de ello, deben ser vistos como mandatos constitucionales que obligan al Estado a actuar para garantizar ciertos bienes materiales como el derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la vivienda, etc. Estos mandatos no son directamente exigibles por los ciudadanos, sino que requieren de la intervención del legislador y de la administración para su implementación. Como segundo postulado está la diferencia estructural entre derechos de libertad y derechos sociales. Los derechos de libertad, como la libertad de expresión o la libertad de religión, protegen esferas de autonomía individual preexistentes, mientras que los derechos sociales requieren una acción positiva del Estado para crear las condiciones necesarias para su realización. Los derechos sociales no parten de algo ya dado, sino que necesitan ser producidos mediante políticas públicas. Como tercer postulado tenemos la vinculación jurídica de los derechos sociales, pues aunque los derechos sociales no son directamente exigibles, Bokenford sostiene que tienen un carácter vinculante para los órganos del Estado. Esto significa que el legislador y la administración están obligados a actuar para cumplir con los mandatos constitucionales sociales, aunque tienen un margen de discrecionalidad en cómo implementarlos. La inactividad o la desatención grosera de estos mandatos puede ser objeto de control judicial. En el cuarto postulado tenemos los efectos estimulantes de los derechos sociales, en el que nos habla que los derechos sociales, al ser formulados como mandatos constitucionales, tienen un efecto estimulante en la política, ya que sirven como puntos de referencia para la discusión política y la legitimación de demandas sociales. Además, ofrecen un apoyo expreso para las expectativas de los ciudadanos en relación con su participación en los bienes sociales. Como quinto y último postulado tenemos la separación de los derechos sociales y los derechos de libertad, pues Bokenford insiste en que los derechos sociales no deben ser confundidos con los derechos de libertad, mientras que los derechos de libertad son directamente exigibles y protegen esferas de autonomía individual. Los derechos sociales requieren una acción positiva del Estado y no pueden ser implementados sin la intervención del legislador. Ahora, hablando sobre los principales postulados de la teoría de principios de Robert Alexy, él, en su teoría de principios, desarrolla un marco conceptual para entender los derechos fundamentales, incluyendo los derechos sociales. Y en el primer postulado tenemos los derechos fundamentales como principios, pues Alexis sostiene que los derechos fundamentales no son reglas rígidas, sino principios que deben ser ponderados en función de las circunstancias concretas. Los principios son mandatos de optimización que exigen que se realice algo en la mayor medida posible, teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas. Como segundo principio tenemos la ponderación de como el segundo postulado tenemos la ponderación de principios, en que Alexi dice que los derechos fundamentales entran en conflicto con otros principios, como el interés público u otros derechos. Para resolver estos conflictos es necesario realizar una ponderación, es decir, un balance entre los principios en juego. Esta ponderación se realiza mediante la fórmula del peso, que evalúa la importancia relativa de los principios en conflicto. Como tercer postulado tenemos los derechos sociales como derechos prestacionales. Alexi incluye que los derechos sociales dentro de los derechos fundamentales, entendiéndolos como derechos prestacionales que exigen
acciones positivas del Estado. Estos derechos, al igual que los derechos de libertad, son principios que deben ser ponderados en función de las circunstancias concretas. Como cuarto postulado tenemos la exigibilidad judicial de los derechos sociales. A diferencia de Bokenford, Alexis sostiene que los derechos sociales pueden ser exigibles judicialmente, aunque reconoce que su implementación depende de las posibilidades económicas y políticas del Estado. La ponderación de principios permite al juez determinar hasta qué punto un derecho puede ser exigido en un caso concreto. Como quinto y último postulado tenemos la primacía de los derechos fundamentales, en el que Alexis defiende que los derechos fundamentales, incluyendo los derechos sociales, tienen una posición central en el sistema jurídico y deben ser protegidos incluso frente a decisiones mayoritarias del legislador. Esto implica que los tribunales tienen un papel activo en la protección de los derechos fundamentales, incluyendo los derechos sociales. Durante los postulados ya mencionados, entre los principales de Bokenford y los principales de Alexis, ya se puede notar la diferencia entre ambos. Sin embargo, me gustaría ser un poquito más concreta para señalarlos de forma un poco más directa y que se note aún más la diferencia y la comparación que hay entre ambos. En el primer lugar tenemos la naturaleza de los derechos sociales, pues Bokenford dice que los derechos sociales son mandatos constitucionales que requieren de acción positiva del Estado, pero no son directamente exigibles por los ciudadanos, sino que necesitan de la intervención del legislador y la administración. Mientras tanto, Alexis dice que los derechos sociales son principios que pueden ser exigibles judicialmente, aunque ya su implementación depende de una ponderación con otros principios como las posibilidades económicas del Estado. En segundo lugar tenemos la exigibilidad judicial. Bokenford decía que los derechos sociales no son directamente exigibles en los tribunales. De nuevo, su implementación depende del legislador y la administración. Alexis, mientras tanto, decía que los derechos sociales pueden ser exigibles judicialmente, aunque su implementación está sujeta a una ponderación de principios. Los tribunales tienen un papel activo en la protección de estos derechos. En tercer lugar tenemos el rol del juez, pues Bokenford sostiene que el juez tiene un papel limitado en la implementación de los derechos sociales, ya que, de nuevo, estos requieren de la acción del legislador y la administración, y el juez solo puede intervenir en casos de inactividad o desatención grosera de los dos ya mencionados. Mientras tanto, Alexis, por el lado contrario, dice que el juez tiene un papel más activo en la protección de los derechos sociales, ya que puede realizar una ponderación de principios para determinar hasta qué punto un derecho puede ser exigido en un caso concreto. En cuarto lugar tenemos la estructura de los derechos, pues Bokenford dice que los derechos sociales tienen una estructura diferente a los derechos de libertad, ya que no protegen esferas preexistentes de autonomía individual, sino que requieren de acción positiva del Estado. Y Alexis dice que los derechos sociales, al igual que los derechos de libertad, son principios que deben ser ponderados en función de las circunstancias concretas. No hay una diferencia estructural fundamental entre ambos tipos de derechos. Como quinta y última comparación, tenemos la vinculación jurídica, pues Bokenford dice que los derechos sociales son mandatos constitucionales que vinculan al legislador y a la administración, pero no son directamente exigibles por los ciudadanos. Mientras que Alexis dice que los derechos sociales son principios que vinculan al Estado y pueden ser exigidos judicialmente, aunque su implementación está sujeta a una ponderación de derechos. En resumen, mientras que Bokenford enfatiza la naturaleza programática de los derechos sociales y su dependencia de la acción del legislador, Alexis los considera como principios que pueden ser exigidos judicialmente, aunque sujetos a una ponderación con otros principios. La teoría de Alexis otorga un papel más activo a los tribunales en la protección de derechos sociales, mientras que la teoría de Bokenford limita el rol del juez a casos de inactividad o desatención grosera por parte del legislador. Y pues de manera bastante resumida, esos son los principales postulados entre cada teoría y las comparaciones más obvias entre cada uno, pues aunque ambas teorías son muy importantes en estudiarlas, se demuestra que hay una gran diferencia, pues mientras uno sostiene una cosa, el otro sostiene justamente lo contrario.